El tema que vamos a tratar hoy es acerca del problema del mal. Una de las objeciones más sobrevaloradas contra el cristianismo es el llamado problema del mal, que sostiene que la existencia del mal es lógicamente incompatible con el concepto cristiano de Dios. La existencia del mal es asumida o supuestamente establecida, y entonces se dice que esta premisa es incompatible con el concepto cristiano de Dios. Por lo tanto, se deduce que no hay Dios, o al menos se deduce que lo que el cristianismo afirma sobre Dios es falso. Los no cristianos han tenido éxito considerable con este argumento, y los que dicen ser cristianos a menudo se perturban por la existencia del mal o la cantidad de mal en este mundo. Algunos cristianos logran dar respuestas plausibles, pero no concluyentes, mientras que otros evaden el desafío y dicen que la existencia del mal es un misterio. Sin embargo, respuestas meramente plausibles son insuficientes cuando la Biblia da una respuesta infalible y una defensa invencible. Y en la medida en que la Biblia aborda el tema, de modo que es algo que se ha puesto de manifiesto, los cristianos no tienen derecho a llamarlo un misterio como si fuera algo que no tiene explicación. La verdad es que la existencia del mal no supone ningún desafío para la doctrina cristiana de Dios o a cualquier aspecto de la fe cristiana. Por otra parte, las cosmovisiones no cristianas de hecho no pueden darle sentido a la existencia del mal si no pueden tener un concepto del mal en absoluto. Vamos a analizar el problema. Los cristianos afirman que Dios es omnipotente, todopoderoso, y omnibenevolente, completamente amoroso. Nuestros adversarios razonan que si Dios es todopoderoso, entonces Él posee la capacidad de terminar con el mal, y si Él es todo amor, entonces Él desea terminar con el mal. Sin embargo, dado que el mal sigue existiendo, esto quiere decir que Dios no existe, o al menos eso significa que las cosas que los cristianos afirman de Él son falsas. Es decir, incluso si Dios existe, ya que el mal también existe, no puede ser todopoderoso y amoroso. Pero los cristianos insisten en que Él es a la vez todopoderoso y amoroso. Por lo tanto, el cristianismo debe ser falso. Hay diferentes formulaciones de este argumento, pero que, independientemente de la forma precisa que tenga, la afirmación es que los cristianos no pueden afirmar todos los atributos divinos bíblicos, porque esto sería lógicamente incompatible con la existencia del mal. Y la afirmación es que, puesto que este es el caso, entonces el cristianismo debe ser falso. Aunque los cristianos han padecido sobre este disque problema del mal durante siglos, el argumento es extremadamente fácil de refutar. Incluso cuando era un niño, pensaba que era un argumento tonto y sigue siendo una de las objeciones más estúpidas que haya visto. Muchas personas tienen problemas con la existencia del mal no porque posea algún desafío lógico al cristianismo, sino porque se sienten abrumados por las emociones que el tema genera. Y estas emociones desactivan el más mínimo nivel de juicio e inteligencia que normalmente exhiben. Ahora, dado que nuestros oponentes afirman que el problema del mal es un argumento lógico contra el cristianismo, en nuestra respuesta solo tenemos que demostrar que la existencia del mal no genera ninguna contradicción lógica en contra de lo que el cristianismo afirma acerca de Dios. Aunque la Biblia también ofrece respuestas con respecto a los aspectos emocionales de este tema, no es nuestra responsabilidad presentar y defender estas respuestas en el contexto del debate lógico. Así que nos centraremos en la existencia del mal como desafío lógico. Hablaremos del libre albedrío. Cristianos profesantes, o aquellos que dicen ser cristianos, a menudo favorecen la defensa del libre albedrío. De hecho, existen diferentes ideas del libre albedrío y diferentes versiones de la defensa del libre albedrío, aunque con ligeras adaptaciones. Lo que digo en este apartado se aplicará a todos ellos. Este enfoque afirma que cuando Dios creó al hombre, concedió el libre albedrío a la criatura, una libre voluntad para rebelarse incluso contra el Creador.
Esta es la capacidad de tomar decisiones que son autónomas, que no siempre son activamente predeterminadas y directamente causadas por Dios. Por supuesto, Dios sabía que el hombre pecaría, pero este es el precio de la concesión del libre albedrío al hombre. Al crear al hombre con libre albedrío, Dios también creó el potencial para la maldad. Pero la defensa del libre albedrío dice que, como el hombre es verdaderamente libre, la realización de este mal potencial sería imputada únicamente del hombre. Esto depende de la presuposición de que la responsabilidad presupone libertad. Toda vez que esta premisa no ha sido establecida y es, de hecho, fácilmente rebatida, la defensa del libre albedrío falla sin mayor consideración. Pero vamos a continuar con el análisis. En cualquier caso, se dice que el potencial o incluso la actualización del mal no es un precio elevado por conceder libre voluntad al hombre. Aunque los cristianos a menudo emplean la defensa del libre albedrío y para algunas personas les parece una explicación razonable, es una teodicea irracional y antibíblica que falla en responder el problema del mal y contradice a la Biblia. En primer lugar, este enfoque solo presupone el abordar el problema en tanto que transforma el debate de por qué existe el mal en el universo de Dios a por qué Dios creó un universo con el potencial para tan gran mal. En segundo lugar, los cristianos afirman que Dios es omnisciente, así que cuando creó el universo y la humanidad, no solo sabía que tenía el potencial de convertirse en maligno, sino que sabía con certeza que se convertiría en maligno. Así, ya sea directa o indirectamente, Dios ha creado deliberadamente el mal. Podemos distinguir entre el mal natural y el mal moral. El mal natural incluye desastres naturales tales como terremotos e inundaciones, y el mal moral se refiere a las acciones malvadas que criaturas racionales cometen. Incluso si la defensa del libre albedrío proporciona una explicación satisfactoria para el mal moral, no aborda adecuadamente el mal natural. Algunos cristianos afirman que es el mal moral el que lleva al mal natural. Sin embargo, solo Dios tiene el poder de crear una relación entre ambos, de manera que los terremotos e inundaciones no tienen ninguna conexión necesaria con el asesinato y el robo, a menos que Dios lo haga así. Es decir, a menos que Dios decida causar terremotos e inundaciones a causa de los pecados de sus criaturas. Esto ocurrió cuando Dios maldijo la tierra en la transgresión de Adán. Así que de nuevo Dios sigue siendo la causa del mal, ya sea natural o moral. Incluso si el pecado de Adán había traído la muerte y la decadencia, no solo a los hombres, sino también a los animales, la Biblia insiste en que no puede morir un pajarillo aparte de la voluntad de Dios. Esto está en Mateo 10:29. Es decir, si existe alguna relación entre el mal moral y el mal natural, la conexión no es inherente, sino soberanamente impuesta por Dios. Incluso lo aparentemente insignificante no puede ocurrir a menos que Dios de manera activa lo haga si lo quiera. Los cristianos no son deístas. No creemos que este universo funciona por un conjunto de leyes naturales que son independientes de Dios. La Biblia nos muestra que Dios está dirigiendo activamente el universo, de modo que nada puede suceder o continuar al margen de su poder deliberado y decretado. ¿Sí? En Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. En realidad no hay leyes naturales. Si debemos usar el término después de todo, lo que llamamos leyes naturales son solo descripciones acerca de cómo Dios actúa con regularidad, aunque nunca está obligado a actuar de esa forma. Los cristianos deben rechazar la defensa del libre albedrío, porque la Biblia rechaza el libre albedrío. En su lugar enseña que Dios es el único que posee libre albedrío. Él dice en Isaías 46:10, «Mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo». Por otro lado, la voluntad del hombre es esclavizada, ya sea al pecado o a la justicia.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido librados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Esto es Romanos 6, 17 al 18. El hombre no tiene libre albedrío. Es una suposición sin ninguna justificación bíblica o racional. Otra creencia popular es que la responsabilidad moral presupone capacidad moral. Esto es, si una persona no es capaz de obedecer las leyes de Dios, entonces no debe ser moralmente responsable de obedecer estas leyes y por lo tanto Dios no debería y no lo castigaría por desobedecer estas leyes. Sin embargo, al igual que la suposición de que el hombre tiene libre albedrío, esta suposición de que responsabilidad moral presupone la capacidad moral también es antibíblica e injustificada. Al referirse a los no cristianos, Pablo escribe: porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Si es cierto que la responsabilidad moral presupone la capacidad moral, y Pablo dice que el pecador carece de esa capacidad, entonces se sigue que ningún pecador es responsable de sus pecados. Si un pecador es pecador solo cuando tiene la capacidad de obedecer, pero se niega a obedecer, entonces, ya que Pablo dice que el pecador de hecho carece de la capacidad de obedecer, entonces se deduce que un pecador no es un pecador. Esto es una contradicción, y es una contradicción que la Biblia nunca enseña. La Biblia enseña que el no cristiano es un pecador y al mismo tiempo enseña que carece de la capacidad de obedecer a Dios. Esto significa que el hombre es moralmente responsable. Incluso si carece de capacidad moral, el hombre debe obedecer a Dios aun cuando él no puede obedecer a Dios. Es un pecado para una persona desobedecer a Dios, tenga o no la capacidad de hacer lo contrario. Así, la responsabilidad moral no se basa en la capacidad moral o la libertad, sino la responsabilidad moral se basa en la soberanía de Dios. El hombre debe obedecer los mandamientos de Dios porque Dios dice que el hombre debe obedecer. Es irrelevante si tiene o no tiene la capacidad o la libertad para obedecer. El libre albedrío es, lógicamente, imposible. Si nos imaginamos el ejercicio de la voluntad como un movimiento de la mente hacia una dirección determinada, la pregunta que surge es ¿qué mueve a la mente y por qué se mueve hacia donde se mueve? Para el que responde que el yo mueve a la mente, es una petición de principio, ya que la mente es el yo, y por lo tanto la misma pregunta se queda. ¿Por qué la mente se mueve hacia una dirección en lugar de otra? Si buscamos la causa de su movimiento y dirección en factores externos a la mente, los factores que se imprimen en la conciencia desde el exterior y por lo tanto influyen o determinan la decisión, entonces, ¿cómo puede ser este movimiento de la mente libre? Si podemos encontrar la causa a las disposiciones innatas de la persona, entonces este movimiento de la mente sigue sin ser libre, ya que si bien estas disposiciones innatas influyen en la decisión, pues las personas mismas no han elegido estas disposiciones innatas. El mismo problema continúa si decimos que las decisiones de una persona se determinan por una mezcla de sus disposiciones innatas y las influencias externas. Si la mente toma decisiones basadas en factores no elegidos por la mente, entonces estas opciones nunca son libres en el sentido que no se hacen aparte del control soberano de Dios. No son libres de Dios. Más bien, la Biblia enseña que Dios ejerce un control inmediato sobre la mente del hombre, y Él también soberanamente determina todas las disposiciones innatas y factores externos relacionados con la voluntad del hombre. Dios es el que forma una persona en el vientre y es Él quien organiza las circunstancias exteriores mediante su providencia. Entonces, es Él quien controla la mente del hombre y causa cada decisión que hace. Por lo tanto, aunque afirmamos que el hombre tiene una voluntad como una función de la mente, de modo que la mente en realidad toma decisiones, estas nunca son decisiones libres.
porque todo lo que tiene que ver con cada decisión está determinado por Dios. Y por encima de eso, es justamente Dios quien controla directamente la mente para tomar todas las decisiones. Dado que la voluntad no es libre, nunca debemos utilizar la teodicea del libre albedrío al abordar el problema del mal.